Vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de descansar nuestro cuerpo, ¿no? Y, y todo lo hemos venido hablando en un texto en Romanos 8:28 que dice que todo lo que pasa a los hijos de Dios, todas las cosas, os suceden para bien, pasan para bien. Entonces dice que para los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito, digamos, de todo lo que dice el contexto de este texto es ser como Cristo, reflejar a Cristo en nuestro corazón. Y hemos venido hablando de muchos temas que, bueno, a mí me da gratitud y me agrada ver a los hermanos que han participado. Digamos que el propósito también que participen, que preparen la enseñanza, la prédica, es que como bien lo decía Wendy hace 8 días, como bien lo decía Elizabeth y todos los que han venido predicando, es que lo que estamos enseñando lo apliquemos a nuestra vida. Que los primeros que seamos permeados seamos nosotros, que no vivimos de religiosidad, sino que buscamos aplicar y vivir la palabra de Dios. Ese es como el propósito de, de, de que cada uno de los que ha venido enseñando y compartiendo el mensaje sea ese. Entonces hemos visto varios temas acerca del amor, acerca de la importancia del dar, acerca de la fe, del cumplir la palabra, de que cuando uno dice sí es sí y cuando uno dice no es no. Es importante porque habla del carácter. Cuando uno se compromete y dice algo ante otra persona, hay que cumplirlo, porque estamos empeñando nuestra palabra. Y si es ante Dios, mucho más. Pero cuando decimos no, es no. Entonces, todos estos temas, digamos, los estamos enfocando a hábitos de Jesús, pero estos hábitos son aplicables a nosotros. Es decir, que nosotros debemos adoptar estos hábitos que hemos venido enseñando durante, bueno, todo este tiempo, este año, hemos empezado a hablar sobre estos temas. Hemos hablado también de la paz, que es esa paz vertical, que no es la paz del mundo de la que hemos hablado, de la que la Biblia está hablando, es la paz vertical, es decir, la paz que viene de Dios hacia mí. Y que también hablamos de ser pacificadores, que esa paz vertical se convierta en esa paz horizontal, es decir, que estamos llamados a vivir en paz unos con otros. Hemos hablado también acerca de la obediencia. Hablamos que lo importante que es obedecer la palabra de Dios y que muchos son selectivos en cuanto al obedecer la palabra de Dios, que obedecemos lo que me conviene, pero lo que no lo obedezco. Y ahí estamos incumpliendo lo que dice la palabra. Y es importante que nosotros seamos obedientes. Hablamos de la amabilidad, que es una de las características de nosotros como creyentes, el ser amable. No podemos ser ogros, amargados, porque estamos reflejando a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo era amable. Hablamos también de la unidad de la iglesia, de nosotros, pero de los principios de la doctrina. Hablamos de la importancia que como iglesia estemos unidos. Hablamos de la mansedumbre, que, bueno, Elizabeth habló de la mansedumbre y lo importante que es adoptar esta virtud que hace parte del fruto del Espíritu, la virtud que cada uno debe ser manso. Hablamos de la adoración, hablamos de la oración, también la importancia de la oración, y hace 8 días estamos hablando del gozo, la importancia de estar gozoso, que nuestro gozo no dependa de las circunstancias externas, sino que pase lo que pase en nuestra vida, debemos estar en gozo, porque el gozo que tenemos no lo ha dado el mundo, dice que lo ha dado el Señor. Entonces vivimos gozosos. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de otro tema, que es la importancia de descansar. Pero aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que hemos venido enseñando, compartiendo acá en la iglesia, de todos estos temas, es importante. ¿Por qué? Porque nos acercan a conocer más a Dios. El semestre pasado estamos hablando, ¿de qué estábamos hablando el semestre pasado? Si alguien se acuerda. De los atributos de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de los atributos de Dios, es conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Cuando hablamos de la autoexistencia, que Dios no es un Dios creado, sino que Dios existía antes de crear el mundo, que Dios
la omnisciencia, la omnipresencia, lo poderoso, la soberanía, todo lo que hablamos hace parte de, y es importante que cada uno lo conozca, que sepa, porque la Biblia no se trata de mí ni de ninguno de los que estamos acá, la Biblia se trata de Dios. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, que eso es lo que nosotros debemos preocuparnos, no tanto por lo humano, sino por el conocer la palabra de Dios, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando venga el tiempo difícil, de ahí es que nos vamos a sostener, de ahí es que el Señor hace para que cada uno se sostenga en la palabra, el saber que Dios es soberano y que pase lo que pase, Él es el que tiene el control de la vida, el que tiene el control de cada uno de nosotros. Entonces es importante conocer los atributos, es conocer todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces, más que venir a la iglesia para escuchar promesa, para escuchar, sí, está bien, pero es importante que fundamentemos nuestra fe en el conocimiento de la palabra, en conocer a Dios, en saber quién es Dios, porque cuando venga ese tiempo difícil, que sin duda a todo aquel que ha decidido caminar va a venir, pero es importante porque es ahí donde nos vamos a mantener. Amén. Entonces, digamos que dada esta introducción de lo que hemos venido hablando, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de descansar. Y digamos que Jesús no fue la excepción, Jesús lo hizo, Jesús descansó. Dice que Él durmió cuando lo necesitaba, muchas veces se sintió cansado, se sintió agotado, sin fuerzas, exactamente como cualquiera de nosotros, ¿no? Que por el exceso de trabajo, por las jornadas extensas o por el estudio, por lo que sea, no hemos sentido cansados, extenuados. Entonces Jesús también vivió esa situación, no fue extraño para Él. Entonces él lo que hizo fue parar y descansar para retomar fuerzas y seguir en la obra, seguir en el llamado que el Señor le había hecho. Entonces, es importante que nosotros sepamos que Jesús tenía una doble naturaleza. No, yo creo que, bueno, los que no saben lo que es la doble naturaleza, es que era 100% divino y 100% humano, ¿sí? El único que tenía o que tiene esa doble naturaleza es el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene esa doble naturaleza, nosotros simplemente somos 100% humanos. Entonces, Él sintió como nosotros. El Señor Jesucristo sintió como nosotros, creció como nosotros, porque aunque la Biblia no habla de la historia de cómo fue creciendo el Señor Jesucristo, pero creció como crecimos nosotros, como está creciendo cada uno de los que tienen niños pequeños. Entonces, fue expuesto al dolor, a la tristeza, al cansancio, al sueño, a la tentación. Pero la única diferencia es que en Él no fue hallado ningún pecado, a diferencia de nosotros que somos pecadores. Entonces, digamos, partiendo de esa característica de Jesús, de la doble naturaleza, 100% divino y 100% humano. Entonces, es importante y quiero que empecemos mirando algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca de cuando el Señor Jesucristo descansó. Bueno, antes de eso, encontré esta definición, lo que significa el descansar. Dice que el descanso es quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Dice también que descansar es cesar en el trabajo, es reparar las fuerzas con la quietud. Entonces, hoy vamos a hablar, pero antes de eso quiero leer un texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Digamos que no vamos a hablar del texto como tal, digo, en el pasaje, sino la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. En este caso dice el texto que se sentó. Seguramente estaba extenuado porque por todo lo que habla del contexto, pero hay estos textos que hablan acerca, voy a hacer de este lado mejor, que hablan acerca del Señor Jesucristo como ejemplo en la importancia de descansar. Dice que Mateo 15:29 dice que Jesús buscó un lugar en la montaña para descansar.
Y en este contexto de, digamos, de este pasaje, Jesús había estado sanando, había estado ministrando, había estado con toda la multitud y ya un poco extenuado se va a la montaña. Primero a descansar, pero también a orar al Señor. Y vemos también en Juan 4:6, dice que Jesús se sentó a la orilla de un pozo. El texto, bueno, permítame, yo mejor leo los textos. Mateo 15:29, para que nos ubiquemos un poco en el contexto. Mateo 15:29 y Juan 4:6. Dice el texto, Mateo 15:29, dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Como les decía, en el contexto del pasaje, Jesús ya venía hablando sobre de la alimentación de los 5,000 y de todo lo que había estado extenuado, cansado, me imagino que atendiendo y ministrando y sanando y todo lo que pasaba en ese contexto. Jesús fue a la montaña a descansar. Juan 4:6 es un pasaje acerca de la mujer samaritana. Cuando Jesús, después de caminar, porque recuerden que los trayectos en ese momento, la forma de transportarse era caminando. ¿Sí? De pronto en otros caballos, pero lo normal era caminar. Y digamos que todo lo que el Señor Jesucristo, después de pasar, de estar en esa larga caminata, llega aquí, dice que, ¿de qué está hablando? De la mujer samaritana. ¿Y para dónde iba? Para Samaria. Entonces él estaba extenuado, estaba cansado, dice el texto, si alguien lo tiene para que lo lea, Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Es decir, que no es ajeno que Jesús se canse, porque decíamos que es 100% humano también. Entonces se cansaba. Y este es un ejemplo de que él se sentó, descansó. ¿Por qué? Porque estaba extenuado y no quiero entrarme en la enseñanza del pasaje, simplemente lo que quiero es mostrar que Jesús también se cansaba y que es importante el descanso de nuestro cuerpo, que cada uno de los que estamos acá debemos ser medidos en cuanto al trabajo. El siguiente texto dice Mateo 8:24, dice que Jesús durmió en una barca durante una tormenta. Si alguien me ayuda a leer Mateo 8:24. Amén. Entonces, él habla también que estaba durmiendo, la importancia de dormir, de descansar. Entonces, eso es ser sabio también, el ser medidos, en la importancia que nosotros debemos tener para descansar, para estar ahí. Entonces, el descanso es algo que necesitamos nosotros. Todos necesitamos descansar, pero que muy poco practicamos, ¿no? A veces nos excedemos en cosas y nos gusta hacer, pero no caemos en cuenta de la importancia. Decía mi esposa esta semana que me recordaba que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos esa obligación de cuidar nuestro cuerpo, de cuidarnos, de no excedernos. Entonces, el sueño es algo natural, hace parte del ser humano. Y cada uno debe tener esa parte de descansar. No, ¿por qué? Porque nos mantiene vivos. Dice que algunos duermen 4 horas, otros duermen 6, otros duermen 5, digamos que lo normal es que se duerman 8 horas. Eso es lo normal, pero algunos dicen que con 4 es suficiente, pero digamos que la naturaleza del cuerpo dice que hay que dormir 8 horas por lo menos. Y aquí yo encontré como una estadística de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, acerca en cuanto al tiempo que debemos dormir. Dice que un bebé entre 1 y 2 años es recomendable que duerma entre 11 y 14 horas. Es aceptable cuando duerme 9 y 13, pero no es recomendable cuando duerme menos de 9 o más de 16. Entonces, miren que los bebés se la pasan durmiendo.
en ese tiempo no hacen sino dormir. Entonces, ¿por qué? Porque su cuerpo así lo exige, debe dormir, debe descansar, es la naturaleza. En los preescolares de 3 a 5 años dice que es recomendable dormir entre 10 y 13 horas. Es aceptable cuando duerme 8 y 11 horas, pero no es recomendable cuando duerme menos de 8 o duerme mucho, duerme más de 14. Entonces, aquí hay una estadística para todos. Para los niños entre 6 y 13 años, 6 y 13 dice que deben dormir entre 9 y 11 horas. Es aceptable cuando duermen 7 a 10 horas, pero no es recomendable cuando duermen menos de 7 y más de 12. Entonces, des en cuenta la importancia del descanso, del descansar, del dormir. Por lo menos los niños es importante que puedan dormir, y los adultos, y para todos es importante el sueño. O sea, eso de que 4 horas es suficiente, sí, o sea, seguramente le funciona, pero las consecuencias de eso las va a ver en la vejez, la va a ver mucho más adelante. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita descansar. Esto pareciera un poco como muy humanista, ¿no? Hablar de esto, pero es que la Biblia habla acerca del descansar, la importancia que nosotros descansemos. Los adolescentes, 14, 17 años, Juancho, despierte Juancho. Juancho dice que debe dormir entre 8 y 10 horas, pero es aceptable cuando duerme 7 o 9, pero no es recomendable cuando duerme entre 7 o más horas. Bueno, cuando duerme 7 o más de 11 horas. Y los jóvenes, 18 a 25, dice que es recomendable que duerman de 7 a 9 horas. Es aceptable cuando están entre 6 y 7, y no es recomendable cuando duermen menos de 6 y más de 11. Los adultos dice que es recomendable que duerman de 7 a 9 horas. No sé cuánto está durmiendo Elenita. Bueno, ustedes no están adultas, sino en la otra, en la tercera edad. ¿Cuánto está durmiendo Elenita? Bueno, dice que hay que dormir entre 7 y 8 horas, los de la tercera edad, entre 7 y 8 horas. Es aceptable cuando duerme entre 5 y 7 horas. Entonces, esta estadística es importante, o sea, no la echemos en saco roto, es importante que sepan cuánto necesitamos dormir nosotros. Es importante que usted vea que entre 7 y 9 horas buscar dormir. Entonces, Dios creó el sueño, ¿para qué? Para ayudarnos a renovarnos, para recargarnos, para que para el siguiente día estemos con ese optimismo, estemos despiertos, estemos ahí atentos a lo que debemos hacer. Entonces, el sueño es esencial, ¿para qué? Para una buena salud a largo plazo. Y por eso decíamos que pueda que te funcione con 4, pero lo vas a vivir, las consecuencias las vas a ver a largo plazo cuando ya estés en la vejez. Entonces, es importante dormir. Digamos que para el que trabaja debe, pero para el que no trabaja, para el que, digamos, no aplicar el descanso, porque no es que el que no trabaje se la pase durmiendo allá. No, hay que trabajar, hay que ir a trabajar, hay que producir, pero digamos que si no trabaja no hay derecho al descanso. Entonces es importante que, no, yo tengo que descansar, yo para qué voy a trabajar. No, hay que trabajar y hay que ir a producir. Entonces estamos en eso, en hacer. Entonces el descanso es un regalo de Dios para nosotros. Y debemos mirarlo así, es un regalo que el Señor nos da para que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces es importante. Entonces, ¿por qué no duermes bien? Bueno, aquí hay algunas razones por qué no dormimos bien. ¿Iván duerme bien? No tiene preocupaciones. Entonces, todavía no tiene preocupaciones, entonces duerme tranquilo. Pero hay mucha gente que no duerme bien a raíz de las preocupaciones, a raíz de la enfermedad, a raíz de la tecnología, a raíz de la falta de fe. Entonces, en las preocupaciones, ¿por qué? Por cualquier cosa, o sea, por las deudas, por
porque alguien está enfermo, por cualquier cosa, sí, que no hay empleo, que no hay provisión, que alguien, entonces las preocupaciones no nos dejan dormir a nosotros. Y nosotros, digamos que estamos llamados ¿a qué? A descansar en el Señor, a descansar en el Señor. O sea, es válido que hayan situaciones adversas y que nos estresemos, nos preocupemos, pero estamos llamados a ir delante de Dios y dejar todo en manos de Dios. Y dice, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que por nada estéis preocupados, que por nada estéis cargados si no son colocadas delante de Él. Porque Él, o sea, si vamos a otra vez a los atributos, Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos los atributos de Dios, conozcamos a Dios y estas preocupaciones que cuando lleguen, dejémoslas en manos de Dios. Y sino que lo que pasa comúnmente es que oramos, pero no las soltamos y seguimos ahí. Entonces el Señor nos llama a que soltemos todas esas preocupaciones y empecemos a creer en el Señor y a tener fe. Otros seguramente porque están enfermos y no pueden dormir bien porque tienen cualquier situación de enfermedad y digamos es aceptable que sí, es un tema de enfermedad y no pueden dormir. Otros por la tecnología y en esto de la tecnología sí que es un tema, digamos, podemos hablar que es crítico hoy a nivel mundial. Porque hay mucha gente que se la pasa en el celular 4, 5, 6, 7, hasta 8 horas. Ahí en ese celular, mirando qué dijo el amigo, mirando el otro, qué publicaron, qué hicieron. O sea, una serie de cosas que realmente son efímeras, o sea, no es lógico que perdamos tanto tiempo mirando la tecnología. Hay mucha gente que se acuesta tarde, 1, 2 de la mañana chateando y no vienen a la iglesia porque se trasnocharon viendo allá el internet o viendo una película o se acostaron tarde. Entonces la tecnología y todo eso hace que no descansemos de manera adecuada, sino que nos preocupemos por estar ahí conectados, por estar viendo qué dijo el amigo, qué me escribió, qué publiqué, que colocó una foto, que dijo este, que dijo el otro, y mirando bueno, ahora hay tantas cosas como de el TikTok, que tantos videos y tantas vainas, de esos reels que colocan que bueno, digamos que son bastante pegajosos y a veces yo me meto y sí, pero yo caigo en cuenta, no, estoy perdiendo el tiempo ahí. Debería hacer otras cosas más productivas que estar ahí mirando y estar navegando y se pasa el tiempo ahí. Y esto también hace que la gente no sea productiva porque hasta en la oficina, en todos lados se la pasan ahí con el celular. Entonces es importante que dejemos la tecnología, que la utilicemos en debida forma para lo que está hecho, pero este tipo de cosas nos hacen que no durmamos, que no descansemos de manera adecuada, sino que invertamos mucho tiempo en esto. Y bueno, mi esposa anoche, estábamos con Juan, el nieto mayor, y nosotros tenemos un Play 5 en la casa y él le gusta jugar mucho FIFA. Y estaba jugando y mi esposa ahí que duérmete, y se durmió, terminó durmiendo eso como a las 10:30. Entonces digamos, esto afecta a todo. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia sí, está bien que entremos a la red, miremos, pero no tanto tiempo pasar ahí, no perder tanto tiempo y no dormir, no dejar de dormir por pasar ahí. O la falta de fe, nos preocupamos, a veces nos falta fe. O sea, y como decía al principio, por las preocupaciones, pero si nosotros somos personas de fe, debemos estar ahí. Creer, dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y debemos confiar y esperar en el Señor y creer en su palabra. Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será grato. Digamos que esta es una motivación para que nosotros no sintamos temor, que confiemos en el Señor. Entonces es importante que si te falta fe, y por esa falta de fe, a veces no descansamos en el Señor o no dormimos lo que debemos dormir. El Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces cuando nosotros conocemos y entendemos la palabra, descansamos, confiamos en el Señor. Entonces es importante que el poder sustentador del sueño y la protección que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros están
implícitos en este versículo, en la palabra de Dios. Entonces, es importante. ¿Y por qué hablamos de estos temas de descansar? Porque es importante, y recuerde que cada uno de los que estamos acá, que tienen una familia, que si tú te mueres, dejas, bueno, si el esposo se muere, deja la familia desamparada. Y seguramente los familiares o la iglesia van y le ayudan un tiempo, pero después se olvidan. Y es importante que nos cuidemos porque tenemos una familia, tenemos una esposa, tenemos unos hijos, tenemos y a la larga vamos a dar cuenta de ellos al Señor. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros vivimos de manera egoísta pensando que solo yo y aquí disfruto, pero no tengo en cuenta las consecuencias que a futuro vamos a tener, es importante. Entonces, es tu responsabilidad la familia, los hijos, cómo van a quedar. Y esto, digamos, nosotros hemos escuchado muchas historias de pastores que han muerto por el estrés, por tantas cosas, por ocupaciones y tragedias familiares, que los hijos no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada de cristianismo porque el pastor, la pastora se dedicó solamente a la iglesia, abandonó su casa, no está pendiente de las cosas, sino a lo que da la iglesia. Y yo creo que sí hay que estar pendiente de las necesidades de los hermanos de la iglesia, pero hay que ser medidos, hay que ser equilibrados, hay que tener un tiempo para la familia, hay que tener un tiempo para compartir. Y no es solo iglesia, iglesia, iglesia y la familia ¿qué? O sea, y por eso digo, el primer ministerio que cada uno de nosotros tiene es la familia. Y en eso nosotros debemos centrarnos y ser, es importante que lo tengamos de esa manera. ¿Por qué? Porque hay cosas que son irreemplazables. O sea, el papá o la mamá no puede dejar tareas a otros que debe cumplir la mamá y el papá en cuanto a los hijos. Y bueno, con mi esposa estuvimos en varios seminarios que hemos estado en temas de formación de pareja, porque digamos nosotros siempre hemos trabajado con parejas y en esa parte digamos que el Señor nos ha usado con muchas parejas para apoyar, para acompañar, para ayudar. Y en uno de estos seminarios hablaba de un pastor y la hija estaba de cumpleaños. Y la hija, bueno, recuerdo que eran como los 15 años de la hija del pastor. Y el pastor, digamos, durante la fiesta o antes, alguien de la iglesia lo llamó. Mire que tengo esta necesidad, y el pastor dejó a su hija y se fue a atender a la hermana de la iglesia. Digamos que para eso está llamado el pastor, pero como digo, debe ser equilibrado y que todo tiene su tiempo. Sí, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Entonces, pasó que la hija, a raíz de esta desilusión, que su papá no estuviese en la fiesta de los 15 años, que no estuviese pendiente, decían que terminó desviándose en la droga, creo que en el lesbianismo era que decían. Entonces un tipo de situaciones que a veces nos desenfocamos y sabiendo que tenemos un primer ministerio que es nuestra familia, pero por tantas ocupaciones y tantas cosas de hacer y hacer y hacer, nos llaman o no somos sabios en hacer eso. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí hay como unos enemigos del hábito de descansar. Y uno de los enemigos es tantas ocupaciones. Y yo no sé, yo soy uno de estos que como que tiene tantas ocupaciones. Y a veces mi esposa dice, pero tú sí te metes en cosas y haces y haces. Y sí, o sea, yo a veces, ustedes saben que yo trabajo con ETV y digamos es un trabajo bastante, que no es fácil, que es que también genera estrés porque es un tema de experiencia al cliente, de atender y digamos que hay ciertas responsabilidades que hay que cumplir. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que también se viva bajo estrés, pero eso no es suficiente, o sea, que en el consejo, en el edificio que vivo, soy el presidente del consejo. Estamos en un ministerio que se llama Haggai,
que es donde hemos ido a Argentina y a otros países, a Guatemala, a mirar o a trabajar en este ministerio, que también nos exige y nos demanda tiempo, ¿no? Porque es un tiempo de compartir, de enseñar, de hacer tantas cosas que nos mantienen ocupados. Bueno, también me gusta hacer deporte. Bueno, tengo un problema en la rodilla, pero yo era de los que jugaba softball, fútbol, bolos, todo lo que era deporte, ahí estaba yo. Y eso, digamos, como que uno sobrecargado con tantas cosas. Bueno, ahora en el rol de abuelo, ahora estoy, digamos, más cumpliendo con ese rol con Juan, porque bueno, él lo metía en un torneo de fútbol y viernes, sábado y domingo con él allá. Entonces todo el viernes por la tarde, el sábado toda la mañana, el domingo, bueno, yo no lo llevo a los entrenamientos, pero o sea, nos metemos en tantas cosas, en tantas ocupaciones que a veces nosotros como que necesitamos descansar, necesitamos ser medidos, necesitamos hacer, y la iglesia demanda muchas cosas también. O sea, el estudiar, el preparar la prédica, el visitar, ir en donde los hermanos, o sea, son tantas cosas que a veces uno no piensa por qué de manera necia se meten a hacer cosas, por qué se carga uno con tantas cosas cuando realmente estamos llamados a cumplir ese primer ministerio. Entonces, no sé si a usted le pasa, pero hay mucha gente que tiene muchas ocupaciones y esto es un enemigo del hábito de descansar, que no nos hacen descansar, que no nos permite descansar de manera adecuada. También por la culpabilidad, dice que si yo duermo, entonces no voy a alcanzar a hacer el trabajo, no voy a entregar esto, mañana mi jefe por allá me coge, me regaña, pero yo mejor sigo derecho, sigo trabajando y digamos, este tema es común en mucha gente, creyente o no creyente, que se sobrecarga con tantas cosas, que siente esa culpabilidad por no, o sea, que si yo no lo hago o si no soy yo, no queda bien, entonces no delegan, no hacen que las tareas las hagan otras personas, no enseña para que los otros aprendan y hagan las tareas, sino que se siente culpa de estar ahí. Otro es el horario sobrecargado. O sea, bueno, dicen que hay que trabajar 8 horas, hay que dormir 8 horas y hay que compartir, socializar 8 horas con los hijos, con la iglesia. Lo que estamos haciendo hoy acá es socializar, pero hay horarios sobrecargados y uno ve, digamos, ahora que estuvimos bueno, cuando fuimos a Estados Unidos, la gente solo trabaja, trabaja y trabaja. Y trabaja 8, 10, 15, 16, hasta 20 horas. Y se matan trabajando para conseguir algo que realmente es efímero, es pasajero, y no tenemos en cuenta la importancia de nuestra salud. O sea, seguramente ahora aguantamos y somos jóvenes, pero todo eso va a cobrar, digamos, el cuerpo pasa factura más adelante. Entonces, ahí estaba leyendo una estadística que hay gente en Estados Unidos que descansa menos de las 6 horas, duerme 4 o 5 horas y se la pasa trabajando, trabajando y trabajando, y consuman y consuman y consuman y consuman una serie de cosas que realmente, digamos, me parece necio vivir de esa manera. Trabajar para, vivir para trabajar. Y no se trata de eso. O sea, tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos unos nietos, tenemos alguien porque debemos estar ahí, dedicarle tiempo, estar presente. Y no es... Entonces, estos temas parecieran que no, pero son importantes en la vida del creyente. Y Jesús descansó y nosotros también debemos descansar de manera adecuada. Dice que ¿cómo hacer el descanso un hábito? Es un hábito descansar y debemos tenerlo como un hábito. O sea, debemos apropiarnos del hábito. Dice que acuéstese temprano. Acuéstese temprano. Si usted calcule si son 6, 7 horas, entonces, pero no se quede ahí. O sea, y yo sé, yo lo he vivido porque a veces me quedo tarde. Mirando temas del trabajo, a veces cuando tenga temas de la Contraloría me toca mucho más tiempo quedarme hasta tarde mirando y haciendo y mirando cómo uno soporta todas las cosas que tiene que soportar ahí en esos informes, pero a veces es importante decir, me acuesto y mañana será otro día y el Señor
¿Por qué? Porque es importante que nosotros tomemos eso, que debemos acostarnos temprano. Dice que antes de acostarse deje todas sus preocupaciones en manos del Señor. Y era lo que hablamos del Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces es importante que antes de acostarnos dejemos todas esas cargas en manos de Dios y dejémoslas. O sea, y yo me incluyo porque a veces pasa que sí, las dejo y descanso, relajado, pero mañana otra vez empieza uno a pensar. Y es importante que apenas empecemos a pensar, otra vez recordemos lo que dice el Señor en su palabra. Tomar una siesta, bueno, esto es lo que más me ha gustado a mí de la virtualidad. Nosotros estamos trabajando, bueno, hoy tenemos una modalidad que se llama portátil. Trabajamos desde casa, pero una vez a la semana o cuando me requieran, yo voy a la oficina de manera presencial, pero mínimo voy una vez a la semana. Pero a mí me gusta porque durante todo este tiempo de pandemia, yo después del almuerzo siempre hago una siesta, por lo menos media hora. Bueno, hay días que tengo reuniones una sobre otra y no hay tiempo de hacerlo, pero normalmente trato de descansar media horita y bueno, ya mi esposa sabe y como que no hace bulla y por allá porque tengo un sueño como sensible y cualquier ruido me despierto. Pero algo que me ha encantado es esto, porque sale uno renovado, sale uno, así sean 5 minutos que descanse, que haga una siesta, pero es importante. Entonces dice que tomar una siesta, en Proverbios 6:10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para dormir, unos pocos minutos pueden hacer la diferencia en tu día. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a descansar y lo tengamos como un hábito para nosotros. Es importante también identificar qué es lo que a mí me genera tensión, qué es lo que me está estresando, qué es lo que me está… ¿Para qué? Para asimismo ir delante de Dios y dejar todas las cosas en sus manos. Dice que establece prioridades, que es lo más importante para nosotros, que es lo más importante y es establecer esas prioridades en nuestra vida, en el día a día. Dice, haz solo lo que pueda. Bueno, ya hablábamos de esto, que a veces no delegamos, sino que queremos hacer todo. Entonces, en la medida en que nosotros soltemos, Carolina, ya que es jefe de la clínica, que empieza a soltar cosas y que descanse un poco más, porque como digo, el cuerpo más adelante lo va a cobrar, le va a pasar factura. Desconéctese de la tecnología, que ya lo hablamos, y no es y esto de descansar no es hacer nada, sino, no, comparta con la familia, comparta con los hijos, bueno, ahora compartimos más con nuestra hija, con los nietos, y es un tiempo bonito porque, o sea, los nietos y todos, y están ahí más unidos, y abuelo, y pregunten, y se ve como la armonía. Entonces, es no hacer nada, sino compartir con la familia. Y que sea un tiempo especial, no es estoy compartiendo, pero estoy chateando, o estoy viendo televisión, estoy en el internet, y no se trata de eso, sino que lo hagamos de manera consciente. El tema de las finanzas. El tema de las finanzas es algo que a veces no nos deja descansar. Y aquí la recomendación es, no gastemos más de lo que ganamos. Y no nos endeudemos de manera innecesaria, porque a veces nos endeudamos por cosas que no. Pero aquí el tema de la finanza es importante, o sea, aprendamos a vivir con lo que tenemos, aprendamos a ser agradecidos. Si tengo esto, gloria a Dios, esto es lo que el Señor me ha dado y con esto, pero es importante, o sea, cuando a veces nos endeudamos, las deudas no nos dejan dormir, no nos dejan descansar de manera adecuada y nos despertamos o el solo pensar que mañana hay que pagar y que no hay, que dónde saco. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir de manera adecuada, de acuerdo a no gastar más de lo que ganamos. Pero si nada de esto funciona, y si es un tema médico, hay que ir al médico. Y que el médico sea el que le ayude, que el médico sea el que le recete, porque a veces son temas médicos que hay que tratarlos con la medicina. No es echando fuera demonios, hay que ir al médico, ¿por qué? Porque Dios usa a los médicos también para todo este tipo de situaciones. Entonces, básicamente esto era lo que quería compartir, la importancia de descansar.
Que no echemos en saco roto el tema del descanso, tengámoslo siempre. Y no importa si Iván tiene la juventud ahora y descansa 4 horas, no, hay que dormir por lo menos las 7 horas, las 8 horas. ¿Por qué? Porque más adelante el cuerpo lo va a cobrar. Y recuerde que el primer ministerio que cada uno tiene es su familia. Y dé prioridad a su familia. Y descanse por su familia. Y comparta con su familia. Entonces es importante, querido hermano, que estos temas los tomemos. Así como era un hábito de Jesús descansar, nosotros también debemos descansar de manera adecuada. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Dios de la gloria, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos invitas a descansar. No solo en el cuerpo, Señor, en nuestro descanso, sino descansar en que eres tú el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios que tiene el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Dios, por cuidar de nosotros. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por mantenernos alertas, Dios de la gloria. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los miembros de esta comunidad, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, es la que nos anima, es la que nos redarguye, es la que nos confronta, es la que nos muestra cómo estamos, Señor. Gracias, Dios, y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, que nos ayudes a seguir caminando, que nos ayudes a seguir desarrollando el fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.